Perfecto, gracias Henry. Bueno, y aquí estamos con otra charla, ¿no? En este camino de las 1000. Y bueno, hoy elegí otro tema que es otra de mis colecciones, que trata de estos cruceros marítimos y fluviales de la Krafturfreude, que era una organización alemana, ahora vamos a ver. Y bueno, yo empecé a coleccionar esto hace años. Yo soy miembro de un grupo de estudio del Tercer Reich desde hace 25 años. Y ellos, bueno, tenían una serie de documentos que un día editaron, metieron todo junto en su momento en un CD. Me lo compré y allí venían muchos artículos, una serie de artículos sobre estos cruceros. Y ahí, bueno, allí me empecé a interesar, empecé a conseguir unas piezas y luego, en años más recientes, emitieron, bueno, una monografía de este tema, un poco uniendo toda esa serie de artículos anteriores y agregando alguna poca información. Así que bueno, después yo luego empecé a conseguir una otra más bibliografía, algunos otros temas y empecé, bueno, de a poco a avanzar en este tema. En este tema. Es una colección que todavía tengo a medio de camino, me falta conseguir cosas, pero de a poco va queriendo. Así que vamos a ver este tema. Como siempre digo, primero, bueno, vemos cómo vamos a estructurar la charla. Y en primer lugar, como decía recién, bueno, vamos a ver qué fue la Krafturfreude, ahora vamos a ver qué significa. Luego vamos a ver unos conceptos generales que quiero verlos primero, porque van a ser cosas que se van a ver en todas las piezas que vamos a ver a continuación. Así que bueno, voy a explicar algunas cuestiones generales al principio. Luego, bueno, ya vamos a ir al grano con las diferentes campañas de esta organización a lo largo de los años, del 34 al 39, bueno, ahí donde vamos a ilustrar con todas las piezas. Otra parte que vamos a ver después va a ser la parte de los menús usados en los cruceros, que es un dato curioso e interesante. Luego, el siguiente capítulo va a ser sobre la correspondencia dirigida hacia los pasajeros de los buques. Y por último, como decía al comienzo también, vamos a ver una parte de cruceros fluviales, costeros y lacustres, también bajo el ala de esta organización. Así que vamos al grano. Y bueno, primero que nada, ¿qué fue la Kraftwerkfreude? Esas son las palabras en alemán que significa fuerza a través de la alegría. Y era una organización alemana que dependía del Frente Alemán del Trabajo, el Deutsche Arbeitsfront, que el Deutsche Arbeitsfront fue el que reemplazó a los sindicatos, ¿no? Y forzaron a toda la gente a unirse al Frente Alemán del Trabajo, y tenía esta suborganización llamada Karlsruhe, que empezó a funcionar el 27 de noviembre del 33 y siguió hasta el fin de la guerra. Y acá apuntaba otra organización. Bueno, eran los encargados de estructurar, vigilar y uniformar el tiempo libre de la población alemana. Y bueno, su objetivo era la creación de un nuevo pueblo y sociedad alemanes, empezar a cuidar la cultura alemana, fomentaban no solo los viajes en crucero como vamos a ver hoy, sino también en tren, y que como la gente de Alemania conociera la propia Alemania. Pero esta organización tenía pies en muchas áreas, también tenía pies en las áreas laborales y buscaba justamente lo que ellos llamaban la paz laboral mediante el apaciguamiento de los trabajadores, o con palabras de ellos, y así evitar el sindicalismo y que volvieran a surgir estos sindicatos que para ellos eran una molestia. Y claro, para lograr este apaciguamiento, ¿qué hacían? Le ofrecían justamente lujos al trabajador común que usualmente no podían afrontar, como son estos cruceros que vamos a ver hoy. Había también, por ejemplo, clases de equitación, de tenis, accesos a bañarios exclusivos, y a teatros y otras cosas que los ofrecían a precios muy baratos. Entonces, bueno, de esa manera era que pretendían tener contenta a la gente, hacerla sentir que habían ascendido socialmente al de repente acceder a estas cuestiones que usualmente eran lujos para ellos. Y bueno, y de esa manera también tener controlado a la gente y también hacerse propaganda de ellos mismos, ¿no? Del partido, de decir que la gente dijera lo bien que la estaban pasando gracias al partido y esta organización. Así que para esto surgió esta organización. Y acá voy a hablar lo que decía antes de algunos conceptos generales, que tal vez muchos ya los conozcan,
pero tal vez les sirva para quienes vean luego esta charla online. Y primero, bueno, vamos a hablar de lo que es la correspondencia marítima en sí, algunos conceptos, de que, bueno, en cuanto al franqueo, ¿no? De la correspondencia a bordo de los buques. En esta convención de la UPU de Viena 1891 se establecieron estas regulaciones que nos dicen que la correspondencia a bordo de un buque en alta mar se tiene que hacer con los sellos y las tarifas del país de la bandera del buque o quien lo controle. Y que si dicho buque está en un puerto de otro país o en aguas territoriales de dicho país, en ese caso se debe utilizar los sellos de ese país y las tarifas de ese país. Digamos, entonces, explico esto para que, bueno, va a ser mucho lo que vamos a ver en todas las piezas a lo largo de la charla. Acá algunos ejemplos de ello. A la izquierda tenemos una tarjeta enviada del buque San Luis de la Freud, cancelado con bueno, el cancelador de a bordo, con sello alemán, tarifa de tarjeta postal exterior y las marcas de a bordo. Y a la derecha tenemos otro caso donde se compró la tarjeta seguramente a bordo del buque, pero la despacharon en el puerto. ¿Ven? No está cancelada con la marca de a bordo del buque, sino que, bueno, alguien habrá comprado esta tarjeta a bordo, pero bajaron en un puerto cuando abrió el buque y la despacharon allí. Y el otro ejemplo, que decía, bueno, cuando está en aguas internacionales, por ejemplo, acá tenemos un caso de Argentina, está despachada con sellos y tarifa argentina, pero con la marca del barco, es decir, que esto se hizo en aguas territoriales argentinas. Puse esta tarjeta argentina porque al día de hoy yo no puedo encontrar ninguna similar de los cruceros que se hicieron en Europa. Yo no tengo ni encontré ninguna, la bibliografía tampoco muestra ninguna. Consulté con Andy, creo que él tampoco pudo encontrar. Debe haber, pero parecen ser bastante más raras de lo que uno piensa. Así que bueno, ya aparecerá alguna, pero quería mostrar, por lo menos como era el caso con esta tarjeta, que cumple ese caso que nos decía la UPU de cuando está en aguas de otro país. Y otro caso acá nuevamente, el de la derecha, está nuevamente una tarjeta comprada a bordo de un buque con la marca esta de a bordo en alta mar del buque Oceana, pero que la despacharon en Lisboa, es decir, hizo este crucero hacia escala en Lisboa, entonces más allá de que compraron la tarjeta a bordo del buque, que la vendían ya con esta marca puesta, la despacharon al bajar en puerto en Lisboa y por eso tiene los sellos portugueses y la cancelación de Lisboa. Entonces, bueno, esto un poco como introducción del tipo de franqueos y marcas que vamos a ver a lo largo de la charla. Y también otro concepto general, una breve explicación de bueno, las tarifas alemanas vigentes en ese momento. Y acá hay que tener en cuenta que como eran cruceros turísticos, no hay una enorme variedad de tipos de envíos ni tarifas. Es decir, alguien que está en un crucero paseando no iba a mandar un valor declarado a su domicilio. Lo que hay mayormente, el 90% de material son tarjetas postales, a veces con tarifa de tarjeta, a veces con tarifa impreso doméstico, o a veces también podemos encontrar cartas. Y así que bueno, esto es un poco las tarifas. La tarjeta doméstica 6 Fenech, la al exterior 15, una tarifa especial reducida a Checoslovaquia y Hungría por 10 Fenech. La carta hasta 20 gramos doméstica 12 Fenech, al exterior 25 Fenech, impreso doméstico 3, al exterior 5. Eso sumarizando porque vamos a ver estas tarifas todo el tiempo. Así que bueno, vamos un poco ya al grano con la historia postal de estos buques y vamos a ver primero lo que son precursores, porque la Carrefour Freud Organización se fundó el 27 de noviembre del 33, pero acá, bueno, acá lamentablemente puse la foto que hay en un libro, yo aún no puedo conseguir de estas piezas, pero el autor encontró esta pieza del 13 de julio del 33, es decir, 4 meses antes de la fundación de la Carrefour Freud, que está despachada, bueno, la tarjeta comprada en el vapor Bayern, y si ven, la marca dice Norwegian Fart, es decir, viaja a Noruega, del Partido Nacional Socialista, es decir,
Es una especie de precursor de los viajes del partido que empezaría a organizar la Freude 4 meses después. Así que bueno, este es un primer precursor, el único que menciona la bibliografía, pero hace poco me topé con esta pieza y por suerte me la compré, que es otro precursor similar, que está enviada, que es esta tarjeta, enviada bueno, a bordo del Monte Rosa, este 27 de agosto del 33, con la marca de en alta mar y la cancelación esta tipo bandera que se va atrás, Monte Rosa, de la Hamburg, Sudamérica. Y además te agregan esta banderita a la derecha que dice Skagerrak Fart, viaje, esto es Skagerrak, y acá a la derecha pueden ver el mapa de Dinamarca, Noruega, Suecia, y bueno, se refiere a esta área. El mapa, ven aquí en Skagerrak, fue este estrecho que separa en Noruega de Dinamarca. Digamos, el viaje fue a esa área. Aquí abajo está Alemania, Helgoland, etcétera. Entonces, bueno, salió de aquí hasta este estrecho, este viaje. Y importante, también tiene esta marca que dice Skagerrak Fart, Monte Rosa y las iniciales del partido nazi, es decir, otro antecedente, también anterior a la creación de la Freude, que fue en noviembre, esta es de agosto, pero bueno, es otro viaje precursor de esta serie de cruceros de la Freude, lo que muestra de que ya de inmediatamente, al poco de llegar al gobierno, los nazis tomaron interés en promover este tipo de actividades, ¿no? Para este control de la gente que mencionaba antes. Pero bueno, vamos ahora a la parte más formal, ¿no? De los cruceros, que empezaron ya con la existencia de la Freude. Empezaron los primeros viajes en mayo del 34 y existieron hasta pocos días antes del estallido de la Segunda Guerra. Acá están los 11 barcos que más se ven con, bueno, quiénes eran sus dueños, cuándo fue su primer viaje, por lo menos registrado, porque después algunos yo encontré anteriores a los que menciona la bibliografía. Y bueno, los años en que se usaron dichos barcos. Algunos se usaron la mayor parte del tiempo, como en Sierra Córdoba, el 34-39, todo el periodo, Der Deutsche también. Otro, el Dresden, por ejemplo, el 34 solamente, pues vamos a ver por qué. El Columbus se usó para un solo viaje, el 35. Bueno, hay distintos casos. Lógicamente, esto hace que algunos sean mucho más comunes que otros. Los que funcionan durante todo el tiempo, por supuesto, es más fácil encontrar material. Este del Columbus, que fue un único viaje en el 35, es muy difícil. Así bueno, estas son la lista de barcos, sus primeros viajes y los años en que circularon. Y empecemos ahora con las campañas. Acá vemos cuáles fueron los primeros viajes de la Freude en el 34. En el mapa podemos ver que bueno, hubo algunos viajes hacia bueno, lo que es el Canal de la Mancha, ¿no? Frente a las costas de Inglaterra, y también hacia los fiordos noruegos. Los fiordos noruegos va a ser una constante desde principio a fin. Y a veces también organizaba unos viajes hacia, bueno, a la parte sur, hacia el Báltico, esta cercana a Prusia, hacia Danzig y esas áreas. Y bueno, como decía, en mayo del 34 empezaron estos primeros buques, el Monte Olivia, el Dresden y el Sierra Córdoba, con una duración en general de los viajes de unos 5 días. Y empecemos a ver piezas. Acá tenemos una tarjeta enviada en el primer viaje del Monte Olivia con bueno, una tarjeta que es un menú, después más adelante le vamos a ver el menú, pero despachada a bordo del barco, en este caso, bueno, pagando un poco de más, la tarifa era 15, pagaron 18, tal vez no tenían sellos, y con este matasello bandera, que acá, como no está muy claro, lo reproduje a la izquierda. Este tipo de matasello bandera era muy común en la época, no solo en los barcos de la Freude, sino en otros y también en otros países, tomar estos matasellos tipo bandera. Y la Freude agregó también en estos viajes otra marca
emulando la bandera, pero para el otro lado, con el nombre de compañía, Kraftwerk Reisen, y el nombre del buque, que acá la vemos en violeta, existe también en rosa. Entonces, bueno, cancelada a bordo esta tarjeta en el primer viaje del Monte Olivia con el matasello bueno, el de a bordo y este de la compañía. Perdón, el anterior era el rosa, este acá vemos otro que es el mismo pero en violeta, está ya un poco más tarde, una carta del 16 de julio del 34, también a bordo del Monte Olivia, el mismo buque, con nuevamente la cancelación bandera y otra vez la banderita de la Carl Freud, en este caso violeta. La anterior era rosa y ahora está violeta. Las cartas también son, no voy a decir que son súper raras, pero son notoriamente menos frecuentes que las tarjetas. En general, el 90% de lo que se ve son tarjetas postales, porque era lo lógico, nuevamente, eran viajes turísticos, entonces la gente quería mandar fotos de los fiordos, fotos de Funchal, de Italia, etcétera, no más que una carta en sí, pero bueno, algunas que otras cartas aparecen, pero en mucho menor grado. También mencionaba que uno de los barcos que comenzó, en mayo del 34, fue el Dresden. Y acá, bueno, esto me costó bastante más encontrar una pieza, porque en general estos matasellos, por lo menos al comienzo, en los primeros años muchos todavía siguen usando la marca esta de a bordo y no una que dijera Kraftwerk como en los otros casos. En este caso que era charteado de la Norddeutscher Lloyd. Entonces, se conocen por las fechas. Y bueno, pude encontrar esta, pude buscar bastante tiempo, está medio castigada, pero bueno, hasta que consiga otra, es lo que hay. Y bueno, este buque también comenzó en mayo del 34 e hizo 7 viajes entre el 4 de mayo y el 20 de junio, digamos, aproximadamente un mes y medio, poco más. Y utilizando esta barca que, bueno, entre mayo y junio, como yo decía, que usualmente esta marca del Deutsche Seppelt, del Norddeutsche Lloyd, a veces aquí abajo del Deutsche Seppelt ponían el destino, a veces decían Norwegenfahrt, viaje a Noruega, otras cosas, bueno, aquí la removieron, pero quedaron algunos vestigios, que acá también se ven un poquito. Así bueno, esta es una carta enviada a bordo del Dresden en uno de los viajes que hizo en este periodo para la Kraftwerk. Pero lamentablemente este barco no llegó más allá del 20 de junio porque justamente ese día, y luego de dejar los fiordos de Hardanger, chocó contra bueno, unas rocas al norte de la isla Utsira, comenzó a inundarse, pero por suerte no fue algo preocupante, alarmante, y dio tiempo a que varios buques noruegos evacuaran a todos los pasajeros y la tripulación. Pero bueno, como ven, tristemente el barco sucumbió, quedó allí. Y al día siguiente, el 21 de junio, pasó otro buque de la misma línea, el Stuttgart, para, bueno, recoger a toda la tripulación y a los pasajeros y llevarlos de regreso a Alemania. Irónicamente, luego el barco hundido también pasó a ser como un atractivo o algo llamativo de los siguientes buques que iban a los fiordos, ¿no? Que seguía estando el barco ahí hundido. Pero bueno, ese fue el triste final del Dresden. Y acá donde encontré algo donde difiero con los autores, porque el autor de, bueno, esta monografía que yo mencioné al principio, dice que este vapor, el San Luis, no comenzó los cruceros hasta 1935. Pero bueno, hace poco también pude encontrar esta pieza de junio del 34, similar a la que habíamos anteriormente del vapor Bayern del 33, que había sido el primer buque conocido. Bueno, esta es similar, la marca, y nuevamente dice, bueno, el San Luis, 3 al 6 de junio del 34, Norwegenfahrt, de lo mismo, el Partido Nacional Socialista, en ese caso de ahí. Entonces, bueno, otra vez, un bueno, antecedente de que por ahí no estaba documentado, ¿no? Anterior a las fechas conocidas. También se menciona en el 34 que el Sierra Córdoba comenzó sus viajes
y utilizó esta marca. Aún no tenía la marca uniformada, ¿no?, de la Freude. Mientras tanto usó este Deutsche Seepost Norwegian Far, viaje a Noruega. Lamentablemente no he podido encontrar una pieza aún de este viaje con esta marca, pero bueno, por lo menos acá les puse una foto del buque del que estamos hablando, el Sierra Córdoba, con esta linda tarjeta que no es postal, pero promocionaba un servicio de radio a bordo del buque, que con un costo de 3 marcos se podía enviar un mensaje por radio a Alemania, que ellos transcribieran el mensaje y lo enviaran por correo. Nunca pude encontrar evidencia de algo que se haya enviado por radio de esta manera, por lo menos de estos viajes, ¿no? De estos viajes no pude encontrar. Ojalá algún día aparezca, pero bueno, no, yo no encontré y en la bibliografía tampoco aparece, pero sí están las tarjetas estas de promoción del servicio, que por lo menos yo la tengo para 3 buques diferentes. Y ahora pasemos al año 35 y antes de empezar digo, bueno, yo estoy tratando, ¿no?, de resumir, de hablar un poco o mostrar algo de cada año, pero la verdad es que, bueno, se hicieron mucho más viajes, se hacían varios viajes cada 5 días, pero bueno, las piezas van a ser iguales, solo va a cambiar la fecha, así que bueno, solo muestro algunos. Y pasamos al 35, como decía, y luego de un primer año exitoso en el 34, se agregaron 3 barcos más a la flota, el Oceana, el Monte Sarmiento y el Columbus, y también se expande, digamos, el servicio con nuevos destinos, incluyendo Madeira, ¿no?, esta dependencia portuguesa, e Italia, ¿no?, con bueno, estos recorridos que ven aquí, hacia Madeira, tocando Lisboa y cruzando Estrecho de Gibraltar por el Mediterráneo y rodeando Italia. Ahí los viajes a Noruega que están absolutamente todos los años. Y acá vemos algunos de esos viajes. Nuevamente tenemos bueno, justo de la izquierda es una pieza que estoy esperando, ya me tiene medio preocupado porque la compré hace como 2 meses y estoy reclamando, pero bueno, es un menú que después vamos a ver más adelante, que está enviado a bordo a otro de los nuevos buques, el Der Deutsche, con esta marca que ven acá arriba, que bueno, es la que se usó en ese tiempo. Luego cambió con otra tipografía y ya nombrando el buque, que vamos a ver más tarde. Pero bueno, en este primer momento, esta era la marca que usaba el Der Deutsche. Y la derecha es uno de los viajes a Madeira, el nuevo destino, de la dependencia portuguesa, despachado a bordo del Oceana, otro de los nuevos barcos que se agregó a la flota, el 25 de marzo del 35, con, bueno, nuevamente la tarifa de tarjeta al exterior de Alemania, con acá esta cancelación que se ve ampliada acá a la izquierda. Y bueno, nuevamente la cancelaron a bordo del barco, pero bueno, luego bajaron, tocaron Funchal en Madeira y la despacharon finalmente de allí. Otro caso del Dampfer, del buque, ¿no?, el Oceana, que además de esta marca que habíamos antes, también tiene esta, donde no se menciona el barco, aquí ampliada a la derecha, no se menciona el barco y reemplazan el Hamburg America Line por esta A, que bueno, pude conseguir una con esa marca. En este caso, en agosto, que digamos verano acá, en la época en que hacían los viajes a los fiordos noruegos. Así que, si bien esta tarjeta tiene una imagen de Hamburgo del otro lado, y no menciona nada el texto, por la fecha, bueno, podemos saber que fue en los cruceros que iban a los fiordos noruegos. Y acá tenemos otro caso, nuevamente en otro viaje hacia Madeira, pero en este caso con la parada en Lisboa, nuevamente del buque Oceana, que, bueno, han comprado la tarjeta con esta marca de a bordo en alta mar, Freude, C, buque Oceana, 1935, y bueno, la bajaron
solamente, bueno, el pasajero la compró a bordo, pero bueno, luego bajaron solamente a recorrer Lisboa y la despacharon desde allí, por eso los sellos portugueses y la cancelación en Lisboa. Y acá tenemos otro barco que se agregó también al 35, el Monte Sarmiento, que también tiene esta cancelación que vamos a empezar a ver cada vez más seguido, que fue la que se estableció definitivamente, esta de 35 milímetros, que existe con letras góticas acá arriba, donde dice Deutsche Schiffpost, y luego con estas letras latinas. Y nuevamente la banderita que habíamos visto antes con el Monte Olivia, pero ahora el Monte Sarmiento. Esta también la he visto en violeta y en rosa. Y acá, bueno, tenemos una tarjeta enviada con tarifa en pesos por el poco texto que escribieron. Así que, bueno, nuevamente, en este caso, bueno, vamos que es una imagen de Noruega, así que eh, sabemos que fue en los viajes, en los cruceros a los fiordos noruegos, en el Monte Sarmiento. Y acá también tenemos el caso del Columbus, que yo les mencioné que era, bueno, justamente de los más difíciles, si no el más difícil, porque hizo solamente un viaje para la Freude. Tal vez algunos conozcan el Columbus porque también era alguno de los que hacía viajes a Norteamérica, junto con el Europa y el Bremen. Mucho menos el Columbus, pero hizo algunos viajes también. Y bueno, esta pieza lamentablemente no es mía, la encontré también bueno, en internet y justamente es de este viaje, porque hizo un viaje el Columbus para Cabo entre el 19 y el 22 de septiembre del 35. Y esta tarjeta está enviada el 23 desde Bremerhaven, es decir, a la llegada del buque, y vemos que tiene la marca del vapor Columbus, que acá, bueno, la puse a la izquierda, sacada de otra pieza, donde se ve más clara que, bueno, pero es la misma pieza. Entonces, bueno, bueno, aparte de esta, vi otra, he visto dos piezas nada más de ese viaje del Columbus en el 35, así que, bueno, bastante raro, un solo viaje, así que muy, muy difícil de encontrar. Pero bueno, esta es la pieza. Pasamos ahora al 36. No hay mayores cambios en los planes y recorrido de los cruceros. Ven que sigue siempre presente los fiordos hacia el Báltico, nuevamente Madeira, tocando en Lisboa, bueno, el mar Mediterráneo. Ven que en ese momento tocaba a veces Barcelona, que es algo que no duró mucho porque como saben luego estalló la guerra civil, así que después no tocaron más. Y bueno, el viaje alrededor de Italia, ¿no? Y acá tenemos nuevamente una tarjeta despachada a bordo del San Luis, con la tarjeta de 15 fenial al exterior, la marca de en alta mar de la Freude y esta otra marca también de la Freude que dice, bueno, el nombre del barco con el logo de la Freude en el medio y bajada y despachada finalmente en Funchal, ¿no? El 23 de marzo. Así la cancelaron el 21 de marzo a bordo del buque, tocaron Funchal y la despacharon allí el 23 de marzo. Acá tenemos otro el 36, en este caso un crucero a los fiordos noruegos nuevamente, cancelado a bordo del el buque Der Deutsche, de la Norddeutsche Lloyd, con esta marca de a bordo, muy similar a las otras, y además vemos que tiene la marca del comisario de a bordo, la de Dampfer, de vapor, Der Deutsche, en rojo. Esta misma marca la vi en negro también y en negro, pero con otro formato más pequeño también, que luego vamos a ver más tarde. Pero bueno, acá hay también otra carta en uno de estos nuevos buques que se sumó, bueno, en este caso el 35, a los fiordos noruegos. Y acá también tenemos una carta que, como les decía, son bastante menos frecuentes que las tarjetas. Y acá tenemos esta enviada el 22 de mayo del 36 a bordo del San Luis, nuevamente, que puse más clara la marca a la izquierda, es esta marca, y también la marca de alta mar de la Freude
acá en violeta que ven ahí bien clara picada. En su viaje, bueno, por la fecha, podemos saber que bueno, fue a los fiordos. El año 37, acá, como mencionaba antes, se dejan de tocar los puertos españoles por la guerra civil, como saben, ya estaba en curso, así que bueno, se ahorraron problemas. Los de la Freud pasaban derecho hasta Génova, ya no tocaban puertos españoles, pero bueno, en general, salvo esa excepción, se mantienen los mismos viajes de siempre. Y acá tenemos una pieza nuevamente del Der Deutsche, despachada, bueno, con la marca de a bordo, la tarifa de 15 fenios al exterior. Ven que la tarjeta es de Lisboa y acá arriba tiene, aunque no está muy clara, es la marca de cuando se despachó al tocar puerto en Lisboa, ¿no? Que la bajaron allí y se envió. Acá tenemos nuevamente otro envío del Der Deutsche y recuerdan que antes les había mostrado la marca del comisario en rojo, que era más grande, pero similar, con la D de Dampfer, vapor, y el nombre Der Deutsche. Y acá tenemos esta que, bueno, la han debido de comprar a bordo la tarjeta o algo, o bueno, o tal vez la tenía el comisario, no sé, acá no sé bien cómo era, después capaz que le consulté a Andy, pero porque está después la despacharon en Bremerhaven. Entonces, bueno, tal vez se la entregaron hacia el comisario, le puso su marca y cuando bajaron a Bremerhaven la despacharon. Pero la marca nos da el indicio de que, bueno, esta carta viene de algún pasajero de ese barco, ¿no? Y que se originó allí la tarjeta. Y acá tenemos otro caso curioso que lo incluí más que nada por la tarifa, que es nuevamente un envío del Monte Sarmiento con esta marca que cada vez es más típica, ya verán que casi siempre ahora podemos ver esta marca. El Monte Sarmiento, Deutsche Schiffspost, el nombre, la Freude. Y a diferencia de los 15 Fennig o 6 Fennig que veíamos antes en otras tarjetas, esta tiene 10. ¿Y por qué? Porque, bueno, justamente va dirigida a Brunn, que estaba en Checoslovaquia, y el correo alemán tenía una tarifa especial reducida con Checoslovaquia y Hungría, que era en vez de 15 Fenix al exterior, era de 10 Fenix la tarjeta, y las cartas en vez de 25 eran 20. Así que bueno, pude conseguir una con esta tarifa especial a bordo del Monte Sarmiento. Otro del 37, lamentablemente, bueno, está un poco dañada, pero no es tan fácil conseguir esta marca, que, como ya mencionaba antes, también se habían empezado a incorporar bueno, los viajes a Italia, ¿no? Que rodeaban Italia. Y acá tenemos esta enviada el 6 de noviembre del 37 a bordo del buque Oceana, con nuevamente la tarjeta 15 de exterior, y esta marca especial que puse derecha aquí justamente a la derecha, de la Freude, año 37-38, Italienfahrten, así el viaje a Italia. Así que bueno, ya ahí nos refleja claramente eso. Tenemos nuevamente los viajes de verano que se hacían a los fiordos, por las razones, ¿no? Ir a los fiordos en invierno es bastante duro. Así que tenemos esta carta, seguramente con alguna inspiración filatélica, no poniendo estos sellos, pero bueno, la tarifa está correcta, despachada nuevamente a bordo del Monte Sarmiento el 3 de julio del 37, dirigida a Berlín. Y pasamos al 38, que acá se da también una expansión en los viajes al Mediterráneo y se tocan mucho más puertos de Italia y más escalas. Se toca también Trípoli en Libia. Así que bueno, se incrementa todos estos viajes en el Mediterráneo y también incorporan escalas en Grecia. Y bueno, los de siempre en Aruba y a Madeira, ¿no? Que están siempre ahí. Y acá tenemos justamente esta tarjeta del Der Deutsche, nuevamente en un viaje en el 38, en marzo del 38, hacia, bueno, los viajes que van hacia Madeira, con, en este caso, bajada en Lisboa, en su escala en dicha ciudad.
Acá hay también una linda carta del Sierra Córdoba. La fecha cuesta un poco verla, pero es 26 de abril del 38. Y bueno, por la fecha, digamos, podemos creer que fue en un viaje a Madeira, porque por general los viajes a los fiordos empezaban en mayo y junio, y en marzo y abril eran hacia Madeira. Así que por la fecha podemos asumir que fue uno de esos viajes hacia Madeira. Y en este caso, con la tarifa, como fue una carta, de carta al exterior de 25 fenios. Y en el 38 también apareció este buque, el Wilhelm Gustloff, que pasó a ser bastante conocido luego, y debió su nombre a este personaje, que era un comerciante alemán que estaba en Suiza, y el representante del partido nazi allí en Suiza. Luego, en el 36 fue asesinado por un judío croata y como se imaginarán, el partido nazi, el Ministerio de Propaganda, todo aprovecharon el hecho de que esta persona fuera judía, el asesino, para, bueno, prender aún más leña al fuego a su antisemitismo, usando esto de excusa y también poniendo como mártir a esta persona. Y por eso fue que le dieron su nombre al primer barco propio que tuvo el Frente Alemán del Trabajo, que fue el Wilhelm Gustloff, porque los otros eran charteados a otras compañías, pero bueno, este fue el primer barco que fue, digamos, de los cuales ellos eran dueños. Luego también apareció el Robert Ley, otro barco del cual eran dueños, y Robert Ley era, bueno, el ministro del Trabajo en ese momento. Y bueno, con este Wilhelm Gustloff, también acá tenemos una tarjeta enviada el 29 de abril del 38, un par de semanas después de su primer viaje. Y bueno, como está complicada acá de ver la marca, nuevamente acá las reproduje a la izquierda. Ven que son casi idénticas, pero una tiene una A abajo y otra tiene una B. En este caso es la de la A. Y bueno, esto es una tarjeta también despachada a bordo del Virgen Gustloff en viaje hacia Madeira. Y vemos que luego la bajaron en Funchal, que acá se ve esta marca con las líneas onduladas del 29 de abril cuando la despacharon en Funchal. Y como nota de color triste, ¿qué pasó con el Virgen Gustloff? Que bueno, con el estallido de la guerra se convirtió en un buque hospital y estuvo, bueno, en varios lugares, en Danzig, en Noruega, en Stettin, etcétera. Y a comienzo del 45 se lo destina a rescatar civiles y militares de Prusia. Lo habían pintado, han hecho una franja verde para identificarlo como buque eh, hospital y bueno, todas las señalizaciones correspondientes, pero bueno, el 30 de enero del 45, mientras estaba transportando civiles para, como decía, bueno, retirarlos de las zonas en las que estaban avanzando los soviéticos, es torpedeado y hundido por un submarino ruso y causó la muerte de 9.343 personas, mayoría, bueno, civiles, siendo, bueno, la mayor tragedia marítima de la historia. Hubo alrededor de 1.200 sobrevivientes, pero imagínense que esto fue enero del 45, y estamos hablando del mar Báltico, así que pleno invierno, lo más duro del invierno, en el océano, que había temperaturas de 20 grados bajo cero, decían alrededor de esa fecha por esos lugares, así que bueno, se imaginarán que más allá del torpedeo en sí, digamos, las chances de sobrevivir en esa época en el agua eran mínimas, ¿no? Y por eso esta tragedia. Y pasemos ahora al año 39, que se sigue con los usuales recorridos, no hay grandes cambios aquí. Y acá tenemos un ejemplo, una tarjeta, que es la única que pude conseguir de momento, despachada en Grecia, con la marca esta de a bordo, que dice Mittelmeer Reisen, es decir, viaje por el mar Mediterráneo, de febrero del 39 del buque Oceana. Así que despachada en Corfú poco después. Bueno, no está muy clara la fecha, lamentablemente. Bueno, yo lo veo acá, lo que escribió el pasajero que dice 23 de febrero del 39, seguramente la fecha sea
el mismo día, un día después, algo así. Seguimos en el 39. Acá vemos esta también tarjeta despachada en Italia, pero tiene este gomígrafo rectangular que dice KDF de Kraftwerk Dampfer, Vapor, Stuttgart, y hace publicidad a un concierto por la ayuda de invierno que tenían todos los años en Alemania. WHW viene de Winterhilfswerk, que es justamente eso, la ayuda de invierno. Y bueno, nuevamente, seguramente han comprado esta tarjeta a bordo del buque, pero la bajaron y la despacharon en Palermo cuando el buque tocó ese puerto. Y acá, nuevamente, el Wilhelm Gustloff, tenemos esta carta enviada en mayo del 39 con la tarifa de carta doméstica, despachada a bordo del buque. En este caso, recuerdan que antes habíamos visto la que tenía la A, ahora vemos la que tiene la B, así como están las dos marcas. Y bueno, en este viaje de los fiordos, que siempre se hacía en esta época, no en mayo y junio. También a la par de la botadura del Wilhelm Gustloff se había botado ¿no? y lanzado este otro buque, el Robert Ley, que también hizo viajes entre el 38 y 39. Y acá tenemos una linda tarjeta en los viajes, en este caso es de abril del 39, así que puede haber sido, bueno, algún viaje de los que hacían a Madeira. Lamentablemente no menciona, pero bueno, por la fecha marzo-abril siempre era Madeira, mayo-junio empezaron los viajes a los fiordos, y en este caso, bueno, está despachada a Dinamarca y tasada porque, bueno, la tarjeta al exterior costaba 15 Fennig, le pusieron 12, así que bueno, faltaban 3, el doble del faltante, sé que estaba 1 a 1 con el Ore dinamarqués. Entonces, bueno, faltaban 3 Fenech, tasaron 6 Ore. Ah, no, bueno, el Ore es el que estaba, porque pusieron 8. Bueno, así que eran 6 céntimos eh, franco-franceses, digamos, era el faltante, y ellos lo convirtieron a los 8 Ore, que es lo que pagaron aquí. No son muy comunes las tasadas. Por eso, bueno, han escrito el 8 acá, seguro, bueno, la conversión de los 6 céntimos de franco a los Ore dinamarqueses. Y acá, bueno, a la derecha reproduje la marca para que se aprecie mejor esta linda marca, ¿no? de a bordo con la reproducción del buque, que existe para el Robert Ley y para el Wilhelm Gustloff también. Y otro caso importante, en el 38, fue que, bueno, como sabrán, la Legión Cóndor, ¿no? de Alemania estuvo durante la Guerra Civil durante la Guerra Civil Española, ayudando, ¿no? a Franco. Y bueno, incluso participaron, ¿no? con la destrucción de Guernica y todo eso. Y en mayo del 39 llegó el momento de repatriar a los miembros de la Legión Cóndor, Alemania. Entonces, el 22 de mayo del 39 salieron el Robert Ley, el Wilhelm Gustloff, el Der Deutsche, el Sierra Córdoba, el Oceana y el Stuttgart. Partieron hacia Vigo para, bueno, traer repatriar a los soldados de la Legión Cóndor, que eran aproximadamente 6.000, y salieron de Vigo hacia Alemania el 26 de mayo y arribaron el 31. Por el momento no se conoce correspondencia despachada a bordo de esos buques en ese viaje de 5 días, pero yo hace poco hablaba de esto con Andy y yo, tiene que haber algo, tal vez no con una marca de la Kraftwerk, pero con una marca, un C-Post a bordo del buque, porque se me hace difícil creer que 6.000 personas ahí, ninguno mandó nada. Pero bueno, yo no he visto, no tengo, en la bibliografía tampoco se menciona. Lo que sí hay son piezas como esta de la izquierda me la pasó Andy, así que gracias, donde se ve, es una tarjeta que está despachada a bordo de esta línea Stettin-Helsingfors, una linda y rara línea, pero además tiene esta marca de Hamburgo el 31 de mayo, que fue el día de que llegaron los buques con los soldados,
Y justamente hace eso, tiene el logo de la Legión Cóndor y abajo dice, bueno, conmemora justamente eso, ¿no? El regreso a casa de las tropas. Entonces, está esta marca conmemorativa, posiblemente lo que pasó con esta tarjeta es que tal vez fue alguien que regresó en los buques o no, es difícil saberlo, pero seguramente el 31 de mayo le aplicaron esta marca y luego despacharon la tarjeta a bordo de esta línea Stettin-Helsingfors, muy linda. Y también encontré esta otra de la derecha que tiene otra marca que, bueno, conmemora exactamente lo mismo, no tiene la misma fecha, 31 de mayo del 39, con, bueno, el regreso, ¿no? a casa de la Legión Cóndor desde España. Y tiene, bueno, esta marca violeta. Así que, bueno, si bien aún no han aparecido piezas despachadas a bordo, ¿no? en ese viaje de 5 días, por lo menos están estas piezas conmemorando el evento. Y ya, como se imaginarán, en el 39, ya la guerra se va acercando. Entonces, bueno, ese es el viaje más tardío que he podido encontrar en la Freude, que es este viaje al mar Báltico, que dice KDF de Freude, Ostseefahrt, Kampferoceana, el vapor Oceana, en alta mar, y han comprado, sé que, bueno, nuevamente, como otros casos, han comprado esta tarjeta a bordo y la han despachado desde Danzig, con los sellos de Danzig, que aún era ciudad libre, por eso tiene los sellos propios de Danzig, y bueno, le iba a durar poco eso, porque ya 21 de agosto del 39, fíjense la fecha, recuerden que la guerra comenzó con la invasión a Polonia el 1 de septiembre, así que esto circuló muy poquito antes del estallido de la guerra, así que muy interesante. Y esto, bueno, lo más tardío que he visto relacionado a los cruceros de la Krafft-Freud. Y ahí, bueno, terminamos con un repaso de lo que era un poco el historial, ¿no? A lo largo de los años, las diferentes campañas y cosas que, bueno, fue haciendo la Freude. Y ahora, bueno, voy con otro capítulo más simpático y curioso, que son los menús de los cruceros. ¿Por qué? Porque en todos los viajes, en todos los cruceros, todos los barcos, se imprimían estas tarjetas especiales con el menú de cada día. Es decir, había una tarjeta, fíjense que dice jueves 8 de mayo del 34, esta otra 22 de mayo del 35, 29 de agosto del 35. Es decir, y había otra tarjeta diferente para el día siguiente, etcétera. Así que hay docenas y docenas, bueno, probablemente cientos de tarjetas diferentes con los menúes. Y pueden ver que bueno, fue un poco evolucionando en su diseño. Las primeras al comienzo eran estas de la izquierda, bastante más rústicas, no muy atractivas, simplemente el listado de las comidas, desayuno, almuerzo, algo para la tarde y la cena. Acá también un poquito más elaborada. Esta del medio podemos ver que es doble. Y ya el 35 adelante empezaron a hacer algunas un poco con más colorido, como esta, ya con algunas imágenes en los fiordos, bueno, un poco más atractiva. ¿Y por qué muestro los menús? Porque, bueno, también se los puede encontrar circulados, que es bastante raro. ¿Por qué raro? Y porque, bueno, no era precisamente la tarjeta más linda para enviarle, ¿no? a tus seres queridos en tu hogar. Es decir, lo normal era que la gente enviara fotos de los fiordos, fotos de Funchal, no sé, el litoral italiano, etcétera, algo lindo, ¿no? Al destinatario que le importaba si tomaste café o leche o qué. Pero bueno, hubo gente que envió los menúes, así que son bastante difíciles de encontrar usados, circulados. Sin circular hay montones, se pueden encontrar montones de montones de los viajes, de montones de fechas, pero circulados son bastante difíciles. Yo debo tener 6, 7, pero después de años. Y acá tenemos este del Monte Olivia en su segundo viaje, en el 34, que bueno, ahí tiene el detalle de las comidas y despachado a bordo, con las marcas que ya hemos visto. Acá el menú que les decía el doble, con la tarjeta que bueno, ya tiene una imagen acá más atractiva, con el puerto, ¿no? de Hamburgo, el detalle del menú, y en este caso, bueno, la han despachado en Hamburgo, así que probablemente
Sí, bueno, han adquirido esta tarjeta en el viaje. Acá tiene, bueno, miércoles 22 de mayo del 35, pero la han despachado seguramente cuando regresó del viaje, ¿no? Y tiene fecha 24 de mayo en Hamburgo. Y nuevamente de estos azules, el anterior que hemos visto era vertical, este es formato horizontal, pero también encontré uno circulado del Monte Sarmiento en su viaje número 17 con esta linda imagen y despachada como impreso, ¿no? Con la tarifa impreso doméstico de 3 pfennig y la marca a bordo del Monte Sarmiento. Siempre que puedo intento conseguir los menús y solo circulados. Tengo algunos sin usar, pero porque me llegó en algún lote de varias cosas, pero si no, solo he intentado comprarlos siempre circulados, que son bastante raros. Y ahora vamos a otro capítulo interesante que es la correspondencia dirigida hacia los pasajeros, es decir, hacia gente que se está moviendo en el buque. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo se hacía esto? Bueno, la Freude permitía enviar correspondencia a los pasajeros y para ello proporcionaba, ¿no?, al remitente estas etiquetas que estaban destinadas hacia sus socios, hacia agencias socios, ¿no?, de la calle Freude en los distintos puertos. Entonces, ¿qué hacía? El remitente, como obviamente el barco está en movimiento, tenía que enviar la correspondencia hacia un puerto futuro, es decir, un puerto que todavía no había alcanzado el barco. Entonces, se enviaba la tarjeta a uno de los puertos futuros, eso le proveía la información, ¿no?, a la agencia. Le decía, bueno, mira, se espera que para tal fecha esté en Génova. Bueno, entonces, bueno, y enviaban, apuntaban a que le llegara la carta antes de que llegue el barco. Entonces, le enviaban la carta a la agencia, ¿no?, que colabora con ellos. ¿Ven? Se le dijeron, bueno, a esta persona, Robert Sloman Jr., Società Marítima, bla, 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 en Génova, y va dirigida al vacacionista, digamos, de él a bordo del vapor Wilhelm Gustloff en la cabina número 381. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, cuando esta persona recibía la tarjeta, esperaba que llegue el barco y se la entregaban al pasajero que correspondía. Lamentable en este caso, se ve que, no sé, el pasajero se bajó, siguió rumbo por otro lado o lo que sea, o se bajó en otra escala y le pusieron esta marca que dice, bueno, la persona a la que se dirigió no está más a bordo y se retorna al remitente. Esta marca de Hamburgo, Gauamt KDF Hamburgo. Así que yo supongo que todas las que he visto así retornadas tienen esta marca de Hamburgo, así que supongo que, digamos, todas estas correspondencias, si no se la pueden entregar, se la devolvían al barco y la llevaban de regreso a Hamburgo y allí la pasaban al correo quien la retornaba a su remitente. Bueno, ¿y qué es lo que pasó con esta tarjeta? Dirigida a un pasajero del Wilhelm Gustloff. Acá hay otro caso, es una carta dirigida a un pasajero del Sierra Córdoba y mandada a Bari, en Italia. En este caso no fue retornada, así que podemos asumir que llegó exitosamente, es decir, llegó la carta a esta agencia, a esta persona, Luigi Di Tito Aicardi, que debía ser el representante ahí en Bari. Y bueno, esta persona retuvo la carta y cuando llegó el barco, se la han alcanzado a este pasajero, ¿no?, del camarote 238. Acá hay otra no exitosa que está dirigida a un pasajero del Robert Ley, ¿no?, en el 39, en enero del 39. También nuevamente dirigida a Sociedad Insulana de Transporte Marítimo, bla, bla, bla. Así es decir, nuevamente la agencia con la que tenían relación en este puerto, en Funchal, dirigida al pasajero del camarote 358. Como pasó con la primera que vimos, no, el pasajero no estaba más a bordo, o sea, se quedó en alguna escala paseando o como fuera, y bueno, volvió a Hamburgo y la retornaron al remitente. Y otro caso curioso de correspondencia dirigida hacia los pasajeros que encontré, creo que fue el año pasado, y es esta, que es simpática porque está enviada, digamos, desde un medio movimiento hacia otro medio movimiento. Es decir, está enviada a bordo del Zeppelin el 29 de marzo del 36 en un viaje que hizo por Alemania
y dirigida a un pasajero, acá dice KDF Madeira Fart, es decir, a un crucero de la Cloud Friday en un viaje a Madeira, MS San Luis, es decir, al barco que llamamos esto el San Luis en un viaje hacia Madeira. Pero ¿qué pasó? Acá se han confundido, pensaron que era San Luis, Estados Unidos, en Missouri. Entonces lo han mandado, llegó a Estados Unidos, le pusieron, fíjense acá que pusieron, dice San Luis Emo de Missouri. Se ve que se dieron cuenta, le pusieron que era Steamer San Luis en New York. Bueno, hubo una serie de confusiones, demorado por falta de información de la dirección correcta. Bueno, y al final la retornaron al remitente. Pero bueno, un caso curioso que encontré, enviada desde el Zeppelin a un pasajero en barco, es decir, de un medio movimiento a otro medio movimiento. Y acá, ya para ir cerrando, vamos a ver la parte final de los cruceros fluviales, costeros y lacustres. Y que, bueno, estos tuvieron lugar a la par de los marítimos, con la diferencia que con el estallido de la guerra, los marítimos se acabaron instantáneamente, por obvias razones, ¿no? Los mares pasaron a ser un escenario bélico y estaban llenos de submarinos, mientras que los ríos internos de Alemania, los fluviales, siguieron aún durante la guerra, porque, bueno, por supuesto, estaban menos expuestos al peligro. Y acá tenemos, estos son mucho más raros que los marítimos, y aún hay mucho por documentar de esto. En la bibliografía yo encontré algunas menciones a algunos buques, pero yo he encontrado otros, así que estos hay que seguir indagando. Y, por ejemplo, estos viajes que se hacían, por ejemplo, por el Danubio, por el Rin, había viajes cortos a Helgoland, y estaba muy cerquita allí de la costa, es decir, no, a diferencia de los marítimos que iban a alta mar y a otros países y todo, estos solo salían del continente hacia Helgoland, en un viaje muy cortito. Algunos también por el Bodensee o el lago Constanza, ¿no? Ahí entre Austria, Suiza y Alemania. Algunos viajes cruceros por ahí. Entonces, y acá tenemos uno muy lindo de este buque, el Minerva, que acá pueden ver derechas las imágenes acá que están todas dadas vuelta. Y nuevamente tenemos la típica marca de bandera que dice Freude, Donaufahrten, es decir, un viaje por el Danubio, con el vapor Minerva. Y esta linda marca negativa con el nombre del barco y la imagen. Y nuevamente, solamente la han comprado, como vemos otros casos, la han comprado a bordo con estas marcas, pero la despacharon en pasado, seguramente cuando tocaron algún puerto en su recorrido. Acá hay otros de los que mencionaba a Helgoland. Tenemos el vapor Cobra, que era uno de los uno de los buques que hacía viajes a Helgoland. También había otro que se llamaba Königen Luise, también el vapor Kaiser, que iban todos a viajes a Helgoland, pero no tenían marcas. Por eso algunos autores creen que también debieron hacer viajes para Freude, pero aún no consta efectivamente. En cambio, este buque, el Cobra, tiene las marcas explícitas que dicen Freude en alta mar, a bordo del buque Cobra, está 26 de julio del 39, y es una tarjeta con imagen de Helgoland. Era el típico viaje que hacía siempre el Cobra, ¿no? A Helgoland, lo hacía incluso ya desde antes de la Freude, digamos. Y todos estos barcos ya hacían estos recorridos desde antes de la Freude, solo que la compañía los rentaba algunos de los viajes para sí. Entonces, bueno, acá tenemos esta de la izquierda con la marca a bordo del vapor Cobra, que la despacharon seguramente en el regreso, en Hamburgo, el 27 de julio del 39. Y a la derecha tenemos otra muy similar, del mismo barco, del 12 de agosto, la misma marca, pero más azul que violeta, y en este caso despachada de Helgoland, es decir, el viaje iba hacia ahí, han comprado solamente la tarjeta a bordo y la despacharon al bajar y pasear por Helgoland. Acá hay otro caso muy interesante, que como saben, en el 38, en el marzo del 38, se dio la anexión de Austria. Y
Como ven, ni lentos ni perezosos, la Krauss-Freude inmediatamente tomó también para sí, para su circuito, algunos barcos austríacos que también hacían recorridos por el Danubio. En este caso, el vapor Linz, Linz como la ciudad austríaca. Y vemos que acá, bueno, tiene la marca, fíjense que los sellos están sobre la marca, lo que indica que la marca no ya estaba puesta desde antes, ¿no? De que se despachara la carta. Y dice, por suerte dice KDF, así que no deja dudas de que ya los barcos estaban charteados por la Kreutzwaffe. Y lo interesante acá es el franqueo mixto, que la anexión de Austria pasó por tres periodos, ¿no? de subtarifas y franqueos. Uno de ellos, el segundo, porque el primero fue, ¿no? desde marzo hasta el 4 de abril del 38, donde todavía se usaban los sellos y tarifas austríacas. Luego, a partir del 4 de abril del 38 hasta el 31 de julio, se permitió el uso de ambos sellos, alemanes y austríacos, y con una equivalencia de 3 Groschen austríacos igual a 2 Pfennig. Y justamente esta tarjeta fue despachada en ese periodo. Está despachada el 9 de julio del 38, es decir, cae dentro de este periodo, y por eso tiene 4 Pfennig alemanes más 3 Groschen austríacos que equivalen a 2 Pfennig. Entonces, en total son 6 Pfennig, que era la tarifa de tarjeta doméstica, así perfectamente franqueado. Así que bueno, bastante raro, nunca vi otro yo de estos cruceros en sí, como decía antes, los cruceros fluviales son bastante raros en general y nunca he visto otro que tenga el franqueo mixto de este periodo austríaco. Muy interesante. Y a la derecha tenemos ya una, fíjense, del año 43, ya plena guerra, muy bien en su apogeo. Y lógicamente, como decía antes, el correo marítimo ya era imposible, cruceros marítimos eran imposibles, pero los fluviales seguían. Y acá vemos nuevamente el mismo buque, el Danfar Lis, el vapor Linz. En este caso es interesante, está enviado seguramente por algún soldado que tenía algún día libre o algo, está enviado como Felpost, sin porte, con esta marca del buque, dice KDF Dampfer, el logo de la Kraftlok-Freude y el nombre del buque Linz. Bastante lindo uso también. Y acá esta que se ve bastante feucha, pobre, pero es lo que hay. Es una que descubrí también hace, creo que fue el año pasado también, que por lo menos en la bibliografía de la Kraftlok-Freude no mencionaba nunca, que es un crucero por el Bodensee, ¿no? Este lago Constanza que está ahí entre Austria, Suiza y Alemania. Y encontré esta tarjeta con la marca a bordo de este barco, motor Chef Algau. Y no me pregunten cómo, pero mágicamente pude leer este texto, que acá traté de hacer un poco más claro a la derecha, donde el remitente menciona, dice KDF Reise nach, creo que es Linden o algo así, o Bingen, no sé, Linden, que era una ciudad que está ahí bordeando, ¿no? el lago también. Entonces, acá el remitente hace mención de que justamente está en un viaje de la Kraftlok-Freude en este lago, así que de momento yo es la única que encontré, eh, digamos, de un viaje de la Kraftlok-Freude en ese lago. He visto otras piezas del mismo buque, también del mismo buque, pero sí menciona la Kraftlok-Freude, entonces no puedo asegurar que esas otras del buque hayan sido charteadas por la Kraftlok-Freude o no. Esta, al menos como menciona explícitamente que es un viaje de la Kraftlok-Freude, sí puedo tenerla. Y se ve horrible la pieza, pero bueno, de momento es la única que he visto. Y bueno, despachada de Friedrichshafen, que seguramente la conozcan como la ciudad donde salían los cepelines, que también es otra ciudad que ahí bordea este lago. Y acá otros barcos o posibles, digamos, identificados, ¿no? que han hecho cruceros fluviales, porque por ejemplo yo encontré esta tarjeta que menciona especialmente, dice en Linz, en la ciudad austríaca, el Kraftluk-Freude, el vapor Ewe. Y acá sale el nombre del barco, Eve, y tiene banderas de la Kraftlok-Freude. Entonces, yo sin embargo, tengo la foto del barco nada más, pero nunca vi una pieza despachada a bordo con referencia a la Kraftlok-Freude, pero esto nos da a creer de que puede existir. Es decir,
está claro, la imagen no deja dudas de que este barco hizo cruceros para Castle Freud, así que tal vez sea cuestión de tiempo que aparezca una pieza despachada a bordo de este barco. Y lo mismo con este de la derecha, que acá también me ayudó mi ojo biónico, no sé cómo, pero vi esta tarjeta y ve ahí, dice también, tiene una bandera que dice Kraftfreude, el vapor Rhineland. Así que nuevamente, tengo estas tarjetas sin circular, son las fotos de los barcos, pero me las compré porque por lo menos me dan indicios de que potencialmente pueden existir piezas enviadas a bordo de estos buques, ya que digamos, no hay duda de que la imagen muestra de que hicieron viajes para Freud. Otros casos similares, también está el vapor Friga, y acá está el Bestmark, que también tiene la bandera, el logo de la Freud. Así que, nuevamente, digamos, yo no encontré solo la foto de los buques, no pude encontrar despachada a bordo de estos barcos, pero esto da pistas de que puede existir. Y en la bibliografía se menciona otros barcos además de estos, como son el Rugard, el Odin, el Herta y el Melk, que en estos casos yo tengo piezas de estos barcos, pero no, las marcas de estos barcos no tienen mención a la Carlo Freud, entonces las que tiene el autor pasó como algunas que yo mostré, que el remitente en el texto pone que ya está en un viaje de la Cardo Freud. Entonces, eso es lo que a veces permite determinar que ese viaje fue efectivamente hecho en nombre de la Cardo Freud. Pero bueno, yo las piezas que tienen circuladas de estos barcos no tienen dicha mención, así que no puedo asegurar que esos viajes en concreto hayan sido para la KDF. Y ya para cerrar, un poco bibliografía que usé, están estos barcos, estos libros. El del libro del medio es más general en la historia de esta organización. Through Joy es el nombre en inglés de Freude. Habla indirectamente de los cruceros también, pero habla en general de la compañía, de la organización. Y estos dos barcos, los de los extremos, que sí hablan puntualmente de la historia de los cruceros en sí. El de la izquierda más del punto de vista histórico y el de la derecha habla del histórico, pero también de la historia postal, que esta es la monografía que yo mencioné, que fue juntando varios artículos, ¿no?, de este grupo de estudio del Tercer Reich. Y yo sé que, bueno, existe más bibliografía de correo marítimo, así que es algo que todavía tengo que seguir indagando más. Yo, como decía al principio, esta es una colección que tengo todavía a medio camino. Me faltan conseguir piezas, me faltan algunas marcas, pero bueno, estamos en el camino. Así que bueno, y con esto cierro. Este, Hay más cosas para hablar, el tema es más largo, hay más marcas, más cosas, ¿no? Como le dije, hubo docenas y docenas de viajes por año. No tenía sentido mostrar todo porque iba a mostrar piezas exactamente iguales una a la otra, pero donde cambiaba solo la fecha. Pero bueno, espero por lo menos haber resumido un poco la historia de esto. Y bueno, sin más, ahora quedo disponible para ustedes para las preguntas y bueno, gracias nuevamente por su tiempo y su atención. Gracias, Fernando. No, por nada. Muy bien, muy bien, muy bien, bonito. Muy bonita. Muy bonita presentación. Muy Gracias, interesante, gracias, me alegro que les guste. sobre todo por tratarse de temas tan marítimos, ¿no? Muy Exactamente. interesantes. Fernando, una curiosidad, y es en el slide 35, ahí tenías una tarjeta, creo que es, que tiene un montón de cuadraditos blancos. ¿Esos son parte de la tarjeta o se colaron ahí? Porque le tapan Eh, algo. no, sí, porque ya sé. En realidad es porque esa pieza aún no me llegó. Ah, ok. Entonces tuve que poner la pieza que tenía el vendedor, la foto. Ah, ok. Y el vendedor lo que hizo fue por temas de eBay tapar las esvásticas de unos matasellos, por eso los cuadraditos blancos. Ah, ok, ok, Lo gracias. único que hizo eso por cuestiones, digamos, a veces de eBay, de que no le bloqueen la publicación o algo, tapó eso, pero Sí. como decía, como aún no me llegó la pieza, tuve que poner la foto que tenía el vendedor. Sí, gracias, porque lo que me llamó la atención es lo tan simétrico. Entonces yo suponía eso, pero yo dije, de repente es parte de, así que mejor pregunto. No, no, eso ha sido maña del vendedor, de hacerlo así pulcramente, pero no, no, eso.
Sí, Eso en sí no debería estar ahí, pero ok. Otra curiosidad, entiendo que esto era de alguna manera para apaciguar a los sindicatos, a la gente y todo eso. Entonces, el costo era subvencionado, o sea, quien quería tomar esto, ¿cómo funcionaba eso? sí, 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 digamos, en realidad los sindicatos ya no existían, digamos, entonces, porque cuando apareció el Frente Alemán del Trabajo, volvieron todos los sindicatos, se impuso el Frente Alemán del Trabajo y todos dijeron, bueno, asóciense, únanse al Frente Alemán del Trabajo o quédense con la gana y no trabajen. Entonces Ok. forzaron a que todo el mundo se una. Pero justamente. Esto era para, así que no era para apaciguar los sindicatos porque ya no existían, sino para apaciguar intentos de que Ah, quieran ok. surgir los sindicatos nuevamente, digamos, de que la gente se quiera rebelar o quejar por normas. Y sí, estaba subvencionado, lo pagaba el partido y digamos, pero era algo irreal porque yo he visto después documentos, todo que llegó un momento cuando iba avanzando los años que ya era insostenible, digamos, no estaba rindiendo ganancias. Pasa que el objetivo justamente no era ganancia, era propagandísimo y control de la gente, digamos. Entonces Claro. por eso lo pagaban. Y por eso eran precios muy baratos. Y tengan en cuenta que no solo hacen estos cruceros, como les decía antes, tenían un área, por ejemplo, dedicada a teatros, a senderismo, a otros deportes, a grupos de coleccionismo, donde había incluso grupos filatélicos y muchas otras cuestiones musicales, no sé, cursos de esquí, de montones de cosas. Entonces, atacaban por todos los frentes cualquier tipo de, digamos, de entretenimiento o de actividades relacionadas al ocio, para de esa manera tener controlada, digamos, apaciguada, contenta a la gente, y con esa idea también de que habían podido ascender socialmente, por así decirle, al de repente acceder a cuestiones que antes eran de lujo para muchos de ellos, como estos cruceros y otras cosas. Ok, Entonces, por eso se apuntaba ese control, digamos, de la gente con estos medios y, digamos, sí, subsidiado por el partido de Toro, porque después yo he visto reportes, no daban los números, se complicaban, pero lo seguían manteniendo por una cuestión de propaganda y de imagen, no del partido. ok. Gracias. Ahí Paul está con la mano en alto. Sí, Fernando, justamente cuando te escucho así, y básicamente hoy día que te escuché este tema, ¿no? De la subvención y del Partido Nacional Socialista, pues a veces uno dice, ¿por qué del nombre? ¿Por qué Nacional Socialista si al final eran fascistas? Entonces esto, en el fondo, nos da un poquito la pauta de que todos los extremos son malos, analizando el tema del fascismo, que de esta manera quería controlar a los trabajadores. El tema del comunismo es similar, ¿no? Los comunistas también formaban grandes cadenas hoteleras en donde enviaban a sus trabajadores prácticamente obligados al mar Sochi, a Sochi, generalmente en Sochi era esto, a descansar, te daban los días y te daban la misma comida, la mismo almuerzo, la misma cena, las mismas horas a miles de trabajadores durante años. Entonces, de una u otra manera, se podía decir que era una subvención para que vengas y trabajes mejor y no gastes, pero en el fondo era una especie de manipulación y el control del tiempo libre de los trabajadores, eso en el comunismo, y ahora veo que en el fascismo era igual. Entonces, esto de los extremos es realmente malo. Estuve viendo la conferencia y todo perfecto, 99%, porque yo siempre me meto en los temas de que la Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos, no los rusos. Entonces tú en un momento pones que el submarino ruso fue Tenían el que razón. hundió el barco. Sí, no es el submarino soviético, el Wilhelm Gustloff, ¿no? El Virgen Sí, Gustavo, sí. sí, es el S-13, el submarino soviético S-13 fue el que se lo bajó. Y este estaba comandado por un capitán que era marinesco, que era un tipo que anteriormente había sido uno de los mejores almirantes, pero entró en depresión y entró en alcoholismo y lo habían dado de baja antes de la guerra. Luego, durante la guerra, le dieron este submarino que venía a ser súper moderno, este submarino soviético, el S-13. Y aparte de la tragedia que ocasionó, porque él sabía que este buque era un buque que cargaba heridos, porque tenía las pinturas verdes, como tú dices, y la gente sabía que cargaba heridos, y básicamente no le importó a este tipo y se bajó el buque. Tal es así que posteriormente se bajó otro buque también de 4.000 personas, o sea, tuvo 9.000 muertos y 4.000 muertos posteriormente en Marinesco.
Marinesco no fue considerado como héroe de la Unión Soviética, fue uno de los pocos que tuvo una corte marcial después de esto y fue defenestrado de sus títulos y todos. A pesar que en el año 90, cuando hubo el aniversario de la Gran Guerra Patria, póstumamente le dieron el reconocimiento de héroe de la Unión Soviética, pero después de la guerra no, y terminó siendo alcohólico y totalmente pobre, y creo que hasta en la cárcel murió este tipo, ¿no? El que se bajó este buque. Sí. Y es que Pero con muy, esa muy cantidad de interesante. muertos, difícil defenderlo de ninguna manera, sí. Exactamente, sí, ¿no? Y después se bajó otro buque parecido. Entonces, a pesar de que hubo como 1.500 sobrevivientes, ¿no? Acudieron en rescate de cuatro o cinco buques y algo lograron salvar. Sí. Pero sí, súper interesante, súper, qué bonito capítulo que has hecho. Oye, me fascinó esta charla. Muy, muy bonita. Felicitaciones, Fernando. Muchas gracias. Gracias, gracias. Me alegro que te guste. Y como vos decías, bueno, en los casos bueno, de los extremos, es que sin importar el extremo político que sea, todos quieren controlar a la gente, digamos, de una manera o la otra, pero todos buscan eso. Entonces, este tipo de cuestiones siempre aparecen, que se presentan como magnánimos, ¿no? De que regalan, dan cosas, pero el objetivo es otro, ¿no? Y tristemente muchas veces tienen éxito, ¿no? Porque estos cruceros también al principio arrasaban, digamos, para la gente que nunca había podido hacer un viaje de esto, de repente poder afrontarlo era un logro para la gente común, el trabajador común que veía esto como algo imposible, de repente tenía algo que antes ellos creían que era solo de clase alta. Entonces, por eso, bueno, ese lavado de cabeza, ¿no? De mucha gente que empieza a apoyar, a creer a la gente, ¿no? Y por eso es que se hacían todas estas cuestiones. Tristemente, ¿no? Se hacían y se siguen haciendo, ¿no? Sí, inclusive le sacaron una estampilla a Sí. este, no sé si sabías. Anticangusto. Sí, 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 sabías. Sí, sí, aquí está, se los voy a compartir. Me permiten. Como ya tenía tantos slides, no quise agregar más. Este es del S-13, ¿no? Hablas del submarino, yo pensé que sea del barco, sí. Sí, este es del S-13 también, sí, y los rusos le sacaron una estampilla al capitán de esto, sí, sí. Claro. Oye, en otro lado vi esta marca en uno de tus sobres. Perdón, no, sigo viendo el sello ruso, A ver, no sé qué espérate, marca hablas. espérate. Vi una marca blanca que era interesante porque la traduje, yo no hablo alemán, pero ahí se viene. Ahí está, ¿ve? ¿La ves? Sí, sí, que el teléfono ahorra Sí, tiempo y ahí dice dinero. el teléfono ahora tiempo y dinero. Entonces es interesante que en una carta, el correo genere publicidad sobre que mejor sabes qué, no mandes cartas, usa el teléfono, o sea, interesante, Sí. ¿no? Antipostal, sí. Antipostal. Más que teléfono es larga distancia. Y yo la traduje y me llamó la atención esa propaganda. En la carta de Columbus creo que tienes ese matisello. Sí, puede ser. Igual esa marca es común, se ve en muchas tarjetas Mm. y se usó en varios años. Sí, sí, muy linda. Ujú. Gracias por toda la parte, complementar toda la parte soviética. Y tienes razón, es soviética, no rusa, ¿sí? Bien ahí. Listo. Miguel. Felicitaciones, Fernando, como siempre, interesantes tus charlas. Gracias. Un capítulo que uno no conoce y que, bueno, que nos ilustra acerca de los antecedentes de la guerra, digamos, ¿no? Si bien nosotros sabemos que, digamos, el nacionalsocialismo fue una especie de sistema que trató de ganarse a la gente a través de este tipo de cosas, pero bueno, siempre encontrar algún aspecto puntual es interesante y alimenta un poco el conocimiento. Lo mío es una pregunta muy puntual y tiene que ver con algo que me sorprendió. ¿Por qué en esa empresa había algunos barcos que tenían nombres que supongo que deben ser argentinos? Bueno, uno que se llamaba Ujú. Sarmiento y el otro que no sé si es argentino o español, que era el de Córdoba, el de Sierras Córdoba. ¿Por Sí. qué podía ser eso? No, bueno, eso sí, la razón, incluso hay otros barcos por fuera de los de la Crowd que tenían nombres similares. Por lo general tenían nombres de los lugares que visitaban. Entonces, por ejemplo, el Monte Sarmiento es de Tierra del Fuego, es el Monte Sarmiento que existe en Tierra del Fuego, Argentina. Perfecto. Entonces, como por fuera de los viajes que hacía para la Crowd este barco hacía más viajes, entre ellos hacía muchos viajes a Sudamérica.
el Monte Olivia también, el mismo caso. Entonces, por eso tenían nombres de lugares que tocaban. Además de esos, por ejemplo, el Monte Olivia y el Monte Sarmiento fueron los dos que estaban para la Cross of Friday, pero había otros montes, estaba Monte Rosa, Monte Pascual y varios más. Pero Mm. bueno, esos buques no hicieron viajes para esta organización, por eso no los mencioné. Pero hubo varias series, eso, los Monte Algo, los Sierra Algo, Sierra de Córdoba, creo que también fue por la Sierra de Córdoba, o no sé si, no, ese no, Andy debe saber, el Sierra de Córdoba por cuál fue, o por Córdoba, España, ese no estoy seguro. Córdoba, España. Me parecía. Eso sospeché desde un principio. Bueno, Porque, claro, en la Sierra de Córdoba, en Argentina, me había complicado que llegara el buque, ¿no? y que llegara un buque, ¿no? Claro. Hay que poner mucho empeño. Pero bueno, en sí se debe a esas cosas, ¿no? Los lugares que tocaban. Y otros, como decía, bueno, el Stuttgart, ahí estaba el Berlín, bueno, obviamente no por ciudades alemanas, más lo después del 38-39, que era el Wilhelm Gustloff y el Robert Ley, que eran personajes alemanes. El Robert Ley era el ministro de Trabajo y Wilhelm Gustloff, este tipo que estaba en Suiza, que asesinaron y que quisieron convertir en mártir y por eso le pusieron nombre al buque. Perfecto, muchas gracias. No por nada. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, sí, Andrés. Sí, estos montes Sarmiento, todos esos montes eran buques de la Hamburg Süd. Y la Hamburg Süd tenía como política ponerle a todos sus buques nombres de puertos o accidentes geográficos de próceres de los países que, como dijo bien Fernando, de lugares que sus buques tocaban. En general no ponían nombres de cosas alemanas. Uno de los pocos es el Cap Arcona, que es un cabo en Alemania, mientras que el Polonio, por ejemplo, es el cabo Polonio de Uruguay. Entonces, ellos siempre ponían nombres de puertos que tocaban, de países que tocaban, no ponían propios. Perfecto. Gracias, Andy. Supongo que dijiste Henry, estás en mute. Estás en mute, Henry, pero sí creo Gracias. que trabaja. Sí, pero le leí los labios. Gracias, Ahora Fernando. yo Muy me tengo que interesante salir del mute, sorry. Sí, Heinz, adelante. interesante tu charla. Quería darle un poco también de contexto histórico a esos años. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles los obligó a cumplir con la serie de normas draconianas. Después vino la inflación. Después vino el año 29 con la pobreza generalizada en el mundo. Todo eso suma aditivos a esta situación interna de Alemania. Entonces, para tratar de ganarse a la juventud, justamente Mm, tienes razón, que hubo todo ese movimiento con todos esos aderezos adicionales que agregaste después, digamos, que no eran solo estos viajes, sino que muchas otras actividades internas. Y muy interesante ver estas piezas tan raras, tan poco vistas, difíciles de encontrar. A propósito de esa que tenías ahí con la letra bastante difusa ya del Ponce, Sí, alcanza a leerse ahí la ciudad por la cual estaban pasando, que es Lindau. Claro. sí, Está la abreviación de claro, KDF y después en Lindau. La U está media cortada, pero Lindau es un puerto ahí que está en el lado de Alemania, digamos. exacto. Sí, sí. Sí, Muchas sí. gracias. No, no, gracias a vos. Sí, yo no estaba seguro si había leído ¿no? el Linden o no sé qué, pero acá es Lindau, tenés razón. Perfecto, gracias. ujú. Sergio. Bien, Fernando, muy interesante como siempre y un Gracias. poco divergente de lo que hago, pero aprendo además de ver piezas nuevas. Hoy he estado muy interesado en ver las tarjetas de menús. Como estoy haciendo una colección temática que tiene que ver con gastronomía, le he estado prestando últimamente atención a estos detalles y no había visto algo así. No es un enteropostal, es una postal. Más allá de potencialmente ser un souvenir o algo así, ¿qué intención tenía el enviar el menú? Bueno, no, no puedo entrar en la cabeza ¿no? del remitente, porque yo a veces me pregunto lo mismo, porque pudiendo uno mandar una hermosa
y foto de los fiordos porque le ibas a mandar ese menú horrible, ¿no? Pero bueno, tal vez alguien quería decir, bueno, mirá lo bien que estoy comiendo. No sé. La mayoría de los menús que se ven están sin usar, así que poca gente los enviaba. Por eso luego, fíjate cómo yo mostré cómo evolucionó, que después se incluían alguna foto que le hicieron un poco más ameno, ¿no? Pero los primeros era una lista plana de comida, desayuno, merienda, etcétera, y nada más. Entonces, pues no era lo más lindo para mandarle a tu familia, así, bueno, ¿qué me importa si tomaste café con leche? Mandame una foto de Funchal. Pero bueno, hay hubo gente que las mandó, no sé por qué. Tal vez Sí, simplemente que decir, bueno, mirá lo bien que la estoy pasando, lo que estoy comiendo, no sé. eso era, Fernando, cuando el hombre iba a la mesa a la mañana al desayuno, se encontraba con la tarjeta postal menú. El menú era una tarjeta postal. Entonces miraba eso y dice, en vez de comprarme una postal, le pongo estampillas de esto, le escribo, le mando cariños y de paso la Kraft Freude mostraba que bien comía la gente a bordo. Exactamente. Exacto, buen punto. Sí, sí, tienes razón, Andy. Ese tenía un objetivo promocional, pero ¿has visto otros ejemplos de esto? Porque yo la verdad no he visto en cosas postales. Sí, Sí, sí sí, hay. yo acá mostré solamente lo de la Kraftwerk Freude, pero he visto de muchas otras líneas y otros barcos. Andy debe tener, Andy que tiene mucha correspondencia marítima, debe tener alguno. He visto de otras líneas. La mayoría, por lo menos las alemanas, no sé de otras, los países, las líneas de otras banderas, pero por lo menos las alemanas, vi que tenían todas menús estos, y como digo, había una por cada día del viaje. Así que ahí toneladas, pero lo difícil es encontrar las circuladas. Circuladas cuesta bastante. Este, y así que bueno, son muy lindas. Yo siempre que veo aparece alguno, mía, digo, para mí. Pero es bastante difícil de encontrar. Yo, como digo, llevo coleccionando esto, no sé, 7, 8 años, no sé, no recuerdo cuándo empecé justo, y debo tener 6, 7 menús. Así que cuesta bastante, pero valen la pena. Creo que es una linda pieza. No sé cuál será el tema que estás pensando vos concretamente ahora. Capaz que es un tema medio border, porque no sé, no es un entero, es una tarjeta, está circular, lo que quiera, digamos. Es una pieza desde el punto de vista de historia postal perfectamente válida, pero no sé si en algún tema, por una cuestión temática o algo así, entraría. Capaz que en Open Class, que permite material no filatélico o algo así, se puede jugar un poco más con esos bordes, no sé, en una temática. Claro. Pero, no es tan diferente esta postal como de un menú que pueda conseguir en un restaurante, o sea, de esa época. Bueno, estoy haciendo una colección de ceviche, pero la verdad que más que interesado en la tarjeta, que me parece interesante y me interesaría, es ver el por qué. Y yo tengo unos menús de la Pacific, de la compañía naviera. He conseguido algunos pensando justamente en esto, pero ninguno en un formato pequeño que se puede enviar, tal vez pensando que idealmente estaba en el restaurante, pero también puedo pensar que estaba en la agencia de venta de boletos para promocionar el menú que va a tener, pero los menús que tengo tienen fecha. Entonces sí me indicaría que fueron servidos en el barco, ¿no? Bueno, interesante, y ya incremento mi búsqueda y de estos estén usados o no también. Gracias. Bueno, me alegro que te haya servido. Un pequeño comentario en relación a lo que preguntó Sergio de por qué la gente toma fotos de la comida y esas cosas y de por qué mandan menús. Es un poco como ahora la gente con el internet y el celular que apareció, que hay mucha gente que el hobby es tomar la foto al plato antes de comer y lo envía. Entonces, ¿para qué? Es más o menos similar al esto de por qué mandaban menús los pasajeros o los buques. La verdad, un Instagram de Y los años 30. utilizando pero la mente humana sigue siendo la misma, utilizando la inteligencia artificial nos dice esto, ¿no? La gente toma fotos de su comida por diversas razones, incluyendo el deseo de compartir experiencias, documentar momentos o simplemente disfrutar de la estética visual de la comida. Algunas investigaciones sugieren que fotografiar la comida puede mejorar la experiencia de saborearla. Mm. Es posible que la gente en el momento que mandaba los menús quería, luego que comía, sabía que mandé este menú, fulano lo recibió y yo estoy comiendo lo que él está leyendo, por decirlo así, ¿no? Es posible que psicológicamente se explique este fenómeno de esa manera, no sé.
No, no, sí, sí, es perfectamente válido. Y aparte, recuerden que mucha de la, bueno, la mayoría de la gente que aprovechaba estos viajes era gente de clase trabajadora que tal vez antes nunca había podido afrontar estos cruceros. Entonces, tal vez de repente comían cosas que no comían usualmente o no comían o no habían comido nunca, no comían seguido. Entonces, de repente era también decir, bueno, demostrar el lujo que estaban disfrutando. Sí, sí. Sí, si de repente tomabas desayuno con avena, ¿no es cierto? O arroz con leche, como decía ahí, eso es algo que en la casa probablemente no tengas, y un asado de cordero Sí, y sí. pan blanco, negro, gris, de todo. Y encima con cosas para elegir, es decir, no es que había una única cosa. Sí. Como, Claro. como elegimos aerolíneas basadas en cuáles sirve mejor comida a veces también. A ver si me permiten, voy a subir una imagen que nos muestra que esto no era privativo de los alemanes. A ver si, a ver, esperen un poquito. Ahí está. Pues ¿Se se fue. veía? Se Ahí fue. va. Lo Bueno, compartiste y se salió. Ahí viene. Ahí ahí va. está. Ah, Esto Muy de Pan American del año 50. Fíjense, alguien mandó el menú del avión bien. por correo. O Muy sea, bien. no. Y yo creo que es algo llamativo, una persona que está volando en un avión y le quiere decir a algún pariente que yo, mirá, mirá lo bien que lo estoy pasando. Me parece que es Sí, ese el claro. mensaje. exacto. Sí, sí. Sí, sí, es más de lo mismo. Es decir, sin importar, este es por avión, otro es por barco, en distinta época, pero el concepto es el mismo. Así, Claro, mirá lo bien que lo estoy pasando, lo que, en este caso lo que estoy comiendo, lo que sea. Sí. sí, 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 así es. Así es. Buenísimo. Mira, muy linda. Gracias por compartir. No, de nada. Heinz. Un breve comentario todavía. Tenías en un slide dos postales y eran del mismo barco con un par de semanas de diferencia, y uno tenía un franqueo de 3 pfennig y el otro de 6. El de 3 se supone que era para impreso y Sí. tenía unas par de palabras escritas y es muy similar al otro. Entonces hubo una confusión de alguien, digamos, o por qué cobró solo 3 en uno. Espera que Bueno, estoy no lo vas a poder buscando. decir tú, pero digamos, evidentemente fue tomada como un impreso. Eso, Sí, claro. sí. Digamos, la normal era la de Saifeng, digamos, la tarjeta era la tarifa normal de tarjeta postal. La otra era así, tenía de tres, ahora la estaba buscando. Este, Hacia el final. sí, 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 porque era uno de los cruceros fluviales. Espera que lo encuentro así, la comparto enseguida. Ahí ven, ¿no? Esta decís vos. Claro, la de la izquierda es de 3 y la de la derecha 6. Ok. El Yo mismo creo. barco. Sí, pero fíjate que, o sea, no sé, acá hay que ver qué le pusieron al. Fíjate que son dos letras, dos lápices diferentes. Para mí, o sea, la tarifan como impreso por solo este texto, que es poquito, está bien. No sé quién habrá agregado esto otro después. Pero son dos. El que escribió la tarjeta, fíjate que esto que está vertical son cuatro palabras y acá en la firma, más el, bueno, el Sí, destinatario. Entonces, cariñoso saludo, ¿no es cierto? Te manda a tal persona. sí. Entonces, pero entonces yo creo que la han tarifado como impreso por eso, por no llegar a cinco palabras o hasta cinco palabras. Entonces, no, capaz que han agregado esto otro después, fíjate que es otro lápiz, otra letra. Entonces, capaz que es en destino. eh, pero para mí es por eso. O sea, bueno, la normal es la derecha, no sé, Fennec, eso está todo bien. Y para mí ha sido por esto. O sea, esta inicialmente debía tener solo este texto y por eso la consideran impreso. Este otro acá largo lo han agregado después, para mí. Mm. Porque si no, Eh, sí, hubiera correspondido 6 Fénix también. es de la misma serie, ¿no? Probablemente los dibujos son distintos porque el de la izquierda dice 325 y el otro dice 331, Sí, pero el membrete es el mismo. sí, sí, arriba sí. Bueno, ahora no lo puse la imagen acá porque si no hubiera agregado mucho slide, pero tengo los dorsos de esta si después lo quieren ver. Pero sí, son distintas imágenes de Helgoland ahí, no, nada, nada raro. Hay,
está lleno de... Yo he visto, por ejemplo, dejo de compartir, que cómo vendían, he visto sobrecitos que venían de 6 u 8 tarjetas, no me acuerdo, dice, bueno, el viaje Italian Far del Dumfer Oceana, y que venían con paquetitos de 6 tarjetas, por ejemplo, y que ya tenían el matasello a bordo. Imagino con lo de Helgoland debería ser igual, deberían de tener paquetitos con varias imágenes, cosas así, y bueno, por eso hay multiplicidad, ¿no? de fotos, Mm. ¿no? de cada uno de los destinos. En la de la izquierda, aparentemente en la línea de abajo dice como estamos partiendo en este viaje. Eso que está escrito con otra letra. Sí, Auf geht's, auf die Reise o algo así. sí. Y no sé, tal vez lo hayan escrito cuando llegaron como recordatorio o algo así. Mm. Porque llegó, no puede haber sido escrito cuando la fueron a mandar, porque si no le hubieran tasado como una tarjeta cualquiera, con Saifene. Claro. Entonces, para mí eso tal vez capaz que para no olvidar de qué era eso, lo anotaron en su casa, por así decir, bueno, estaban saliendo y eso, pero para mí lo han anotado posteriormente como recuerdo de ellos, supongo. Ok. Ah, Arnulfo. Hola, buenas tardes a todos. Fernando, excelente plática, Gracias. extraordinaria. Y pues bueno, el tema de la diferencia de tarifas que indica Heinz, ah, afortunadamente se replica en otros casos. Creo que hace algunos meses tuvimos una plática tú y yo, en donde veíamos tarjetas postales en que tenían una o dos o tres palabras, máximo cuatro o cinco, y cobraban un porte de impresos Sí. y era la mitad del porte de tarjeta postal. Entonces estoy observando que se está reflejando el mismo efecto en estas tarjetas. eh, en este caso era México, pero ahora estos son en transportes fluviales en Alemania, ¿no? Sí. No, eso es general, digamos, en todos lados, digamos, estaba esa no era un invento alemán, digamos, que las tarjetas postales, mientras tuvieran hasta un máximo de 5 palabras, se podían franquear como impreso. Bien, Por eso se ve mucha tarjeta, y eso, como digo, no solo Alemania, en otros lados también, que tiene eso. Si no excedía de 5 palabras, se podía tarifar como impreso. Ya más de eso era tarjeta postal. de acuerdo. Este, es así, digamos, no fue algo inventado por Alemania, eso creo que de hecho no sé si no está en la UPU o en algún convenio o algo, pero digamos, eso se ve con otros países también. De acuerdo. Lo que sí por ahí me pareció más raro, que creo que no lo mencioné en la charla, pero ahora me acabo de acordar, es que, por ejemplo, vieron que había algunas tarjetas dobles, ¿no? Que eran menú de tarjetas dobles, pero sin embargo yo tengo una que está tarifada como tarjeta, ¿no? Con Saifenic, pero en realidad lo correcto hubiera sido que pagaran con tarifa de carta, porque eso no cumplía el tamaño estándar, ¿no? De una tarjeta postal, lo excedía. Entonces lo correcto hubiera sido o bien que pagaran tarifa de carta, o que si pagaran el de tarjeta que la multaran. Sin embargo, esa pasó, circuló. Pero en general, digamos, porque el tamaño de la tarjeta está estipulado también por la UPU, los tamaños, ¿no? Mínimos, máximos. Entonces ahí se puede jugar un poquito con ese mínimo y máximo, pero la tarjeta doble, en general, de hecho, yo creo que en la charla que di de correos tasados y esas cosas, creo que puse un caso de eso, que había una tarjeta doble que justamente había sido multada por eso, ¿no? Que fue considerada como carta por exceder los tamaños permitidos de una tarjeta. Sin embargo, una que mostré acá pasó como tarjeta postal. Así que bueno, no hay mucho, no hay una gran locura de tarifas para jugar con estas cuestiones, porque los tipos de envíos son poquitos, tarjetas, cartas, impreso y nada más. Pero bueno, hay tarifas domésticas al exterior, yo le mostré la tarifa reducida a Checoslovaquia, bueno, o una tasada a Dinamarca, bueno, hay algunas poquitas cositas para jugar. Muy bien, muchas gracias. No, por nada, a vos. Gracias, Heinz, también. No veo ninguna otra mano en alto, así que con eso creo que ahí nos quedamos. Gracias, Fernando. Siempre interesantes los temas que traes porque, al menos para mí, son totalmente desconocidos. Gracias por ilustrarnos ahí. Gracias, bueno, me alegro que les interesara, y ya nos veremos con las próximas sesiones ya dominicales. Gracias. Y el día viene.